Hola, buenas noches a todos. El día de hoy daremos inicio a lo que es nuestra actividad. Primero quiero agradecerle a todos los presentes por haber participado en esta actividad y habernos ayudado enviando sus preguntas. El fin de dicha actividad es poder aclarar cualquier duda que se tenga sobre lo que es los cambios físicos y psicológicos que pueden haber luego del acto sexual, ya que como personales de la salud es un tema que debemos tener muy claro para poder abordarlo. Eh, con, Tenemos el honor de tener a dos profesionales de la salud, la doctora María Rosy Sasa y la licenciada de Psicología Luz Villaranda, quien hará una breve presentación sobre su biografía para que las podamos conocer más a fondo, y luego daremos inicio a la actividad. Puede continuar, doctora Rosa María Sasa. Buenas noches, ¿cómo están todos? Yo no soy muy tecnológica, déjame ver. Ajá, aquí está, para convertir la pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, se logra ver. Ok, perfecto. Bueno, nosotros nos han propuesto el tema para este conversatorio con el título de Cambios físicos y físicos. Se me lengua la traba. Cambios físicos y psicológicos tras el inicio de las relaciones sexuales. Como ya dijo Julia, mi nombre es Rosa María Izaza, yo soy especialista en ginecología y obstetricia, graduada de la maternidad del Hospital Santo Tomás. Soy miembro activo de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, fellow del American College de Obstetrician and Gynecologists y miembro de la Asociación de Médicas de Panamá. La idea de mencionar estas asociaciones en las que participo no es decir que tengo más o menos título, sino resaltar que estamos muy interesados en todo lo que tiene que ver con la docencia, tanto a nuestros pares, colegas, ginecólogos o médicos de otras especialidades, y sobre todo a los usuarios o públicos que demandan nuestros servicios de salud. Realmente yo no preparé gran cosa previamente porque me parece que este tema se presta más para un intercambio de preguntas y respuestas y resolver pues cualquier duda, mito, inquietud que pueda haber entre el público. Solamente quiero resaltar algunos, rapidito pues lo que es la anatomía, porque como aquí vamos a hablar en la parte mía, como soy ginecóloga, vamos a hablar un poquito de lo que es físico y fisiológico, pues la anatomía del sistema reproductivo, tanto femenino como masculino, que en ambos tenemos las gónadas, que en las mujeres son los ovarios y en los hombres son los testículos. Pues tenemos en las mujeres el útero, las trompas de falopio, la vagina y pues los genitales externos, que ahorita los vamos a mostrar, y en los varones pues lo que es el pene, la próstata, las vesículas seminales, y eso están ambos sistemas reproductivos están íntimamente relacionados con el tracto genitourinario porque tienen embriológicamente un origen común. En cuanto a los genitales externos, pues sí, definitivamente, pues bastante distinto. En las mujeres, pues lo que es el área púbica, resaltando el monte de Venus, lo que es el área del clítoris, de la uretra, la vagina y el área del ano. Siempre es importante resaltar, pues, que uretra, vagina y ano, y en lo que se llama el periné, que es este triángulo que está aquí. Y entonces, a la entrada vaginal se encuentra la telita, que es el himen, que es realmente la parte anatómica que sí sufriría un cambio pues al inicio de las relaciones sexuales. Se tiene pues como idea de que el tema de ser virgen o ser señorita o haber tenido actividad sexual o no está ligado es a la integridad del himen. El himen es, como dije, una pequeña membrana o telita que está a la entrada del orificio vaginal. Y el himen puede tener diferentes características, entonces por eso es que algunas personas cuando tienen relaciones por primera vez sangran, otras no sangran, etcétera, ¿verdad? Porque el himen puede ser un himen anular, puede ser septado, es decir, que tiene como una pequeña telita en medio, puede ser cribiforme, que es más bien como varios agujeritos. Acá vemos pues ya después del parto obviamente ya es un orificio un poco más grande, y después de las relaciones, como el himen se rompe, pues tiene aquí pues esta dibujo trata pues de representar pues el hecho de que ha habido como un desgarro a nivel del himen. Lo normal es que el himen tenga cierta permeabilidad, o sea que ese himen tenga un paso del área
externa genital hacia el área interna vaginal. Si ese himen está completamente cerrado, eso es lo que se llama un himen imperforado, y eso es una patología que hay que resolver, porque la persona cuando inicia su desarrollo sexual y empieza a tener sus descargas menstruales, estas no pueden salir al exterior y eso crea una patología, ¿verdad? Y la otra área anatómica, pues, donde vamos a ver que puede haber cambios una vez que se inician las relaciones sexuales, pero no solamente como consecuencia de las relaciones sexuales, sino por otros motivos, es el área de lo que es la flora vaginal o la microbiota vaginal normal. Nosotros tenemos en todo nuestro organismo, en diferentes áreas, bacterias que son normales de estar en esa localización, ya sea a nivel de la piel, a nivel de todo lo que es el tracto digestivo y a nivel del área vaginal. En el área vaginal, la bacteria que destaca como principal de la flora o microbiota vaginal normal son los lactobacilos de Doederlein, que son los que están pues en mayor número frente a otro tipo de bacterias que pueda haber, y de bacterias patógenas que muchas veces están presentes, pero que dado que son en una pequeña cantidad, pues no provocan ningún tipo de trastorno o enfermedad. ¿Qué es lo importante de esta flora vaginal o de estos lactobacilos? Los lactobacilos van a producir un ácido láctico, por eso que se llama lactobacilo. El ácido láctico, como su nombre mismo lo indica, tiene un pH vaginal, un pH bajo o un pH ácido. Generalmente el pH vaginal debe ser alrededor de 4,5. Si recordamos, pues la escala de pH, el neutro es 7, por arriba de 7 son pHs básicos y por abajo de 7 son pHs ácidos. Esta acidez del ambiente vaginal es lo que confiere una protección contra las infecciones, porque esta acidez inhibe el crecimiento de los gérmenes o microorganismos patógenos. Por eso decimos que es importante. ¿Y por qué tocamos este tema con el inicio de las relaciones? Porque esa flora vaginal se puede alterar por diferentes cosas: sudor, calor, humedad, cambios hormonales, tiene que ver con las niñas antes del desarrollo, también se altera cuando ya la mujer llega a la menopausia por también los cambios hormonales, pero también hay ciertas cosas que la pueden alterar, como por ejemplo el semen es alcalino. Entonces, ese semen puede alterar ese pH vaginal y en un momento dado favorecer que haya infecciones. Por eso nosotros a veces vemos que las chicas cuando empiezan relaciones, al tiempo tienen algún tipo de molestia, descarga, flujo a nivel vaginal, y es porque presentan alguna de estas infecciones. Entonces, no hay que verlo con la parte negativa de que esta persona me transmitió una infección o lo que fuere, sino por el tema de lo que estamos hablando, del pH vaginal y el balance que debe existir. Entonces, eso sí puede ser un cambio una vez que las personas inician relaciones, porque uno va a entrar en contacto con microorganismos que no son los propios, que son, como quien dice, ajenos a nuestro organismo. Y también es común cuando las muchachas empiezan a tener relaciones, lo que antes se llamaba o se conoce pues como la cistitis de la recién casada, que no es más que el hecho de una molestia a nivel del tracto urinario y que tiene que ver con el hecho de la fricción que se presenta sobre la uretra cuando la persona empieza a tener relaciones. Entonces eso antes anecdóticamente se le llama así la cistitis de la recién casada, porque se veía mucho pues en las personas cuando se casaban, se iban de luna de miel, lo que fuera, empezaban a tener relaciones y después la persona estaba con estas molestias ya fuera vaginales o ya fuera con estas molestias a nivel de la vía urinaria. Y entonces es importante tener en cuenta que el flujo vaginal normal siempre va a haber flujo, porque a nivel del área vaginal hay ciertas glándulas que producen secreciones que tienen que ver con la lubricación y que tienen que ver con el mantenimiento y la higiene o el aseo de esta área genital, pero que lo normal es que este flujo sea transparente o blanco perlado. La viscosidad del flujo sí puede cambiar a lo largo de las diferentes etapas del ciclo ovulatorio y ciclo menstrual, porque se influencia mucho por las hormonas, y que entonces si uno nota algún tipo de cambio en este flujo de descarga, pues es importante pensar que puede haber algún tipo de problema y acudir al médico. Entonces yo creo que eso es básicamente lo que yo les quería comentar en cuanto a lo que puede ser los cambios físicos o anatómicos o relacionados pues a la fisiología y anatomía de las mujeres cuando inician las relaciones. En los varones realmente un cambio anatómico como tal no va a haber, porque ahí sí no hay ruptura de himen, no hay nada de estas cosas,
Pero sí puede haber también el mismo tema que estamos hablando de irritación a nivel del área genital, del área del glande, a nivel del área del pene, o incluso del área escrotal, por estar en contacto con microorganismos que no son los propios y que se pueda desarrollar algún tipo de infección. Por eso es que muchas veces, cuando hay algún tipo de infección en esta área genital, aunque las infecciones, este tipo de infecciones que estamos hablando no se consideran per se de transmisión sexual, generalmente uno trata a la pareja, porque aquí hay un intercambio, ¿no? Entonces, lo que yo tengo te lo puedo pasar y viceversa. Entonces, para que ninguna de las dos personas funcione como reservorio de la infección y no haya recidivas. Creo que básicamente sería pues lo que yo tendría que comentar en cuanto a lo que ya dije de cambios anatómicos y físicos y fisiológicos en las personas al iniciar las relaciones. Entonces le dejo la palabra a Luzbi para que ella presente lo que quiere comentar y después ya pasaremos a lo que es las preguntas y respuestas. Déjame quitar esto de aquí de la pantalla para ver. Ay, aquí está. Acuérdense que yo no soy tan tecnológica, así que no encontraba dónde era el dejar de transmitir. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este excelente webinar. Como destacó la estudiante Yulisa, mi nombre es Luz Aranda Tejera, soy psicóloga en el área de psicología general. También tengo una especialidad en el área de psicología clínica y psicoterapeuta y también una parte de neuropsicología enfocada al área de la educación. Y pues, tomando como base lo de la compañera, la doctora Rosa, vamos a hablar de aspectos bastante generales en cuanto al aspecto psicológico, ya que desde que abordamos este punto tenemos que focalizarnos en tres grandes áreas: en pensamiento, en conducta y la parte social, porque los cambios psicológicos tienen que ver con muchos elementos que están alrededor del sujeto. Y es por eso que vamos a ver estos componentes a grandes rasgos. Cuando hay este tipo de cambios psicológicos, lo vamos a ver enfocado en que haya un aumento, probablemente a una depresión, a un estrés, a un suicidio o una adicción. Si el proceso de ese cambio no es tratado de manera correcta y no hay la comunicación adecuada con el adolescente o con la persona que va a sufrir este cambio de los primeros contactos sexual con su pareja. Genera molestia, que también tiene que ver con la responsabilidad de la protección hacia las nuevas generaciones que tenemos en nuestro país. Hay componentes marcados en el ámbito familiar, como es la comunicación. Se busca, cuando la persona empieza a tener relaciones sexuales, a ver su propia seguridad, amor y sentimiento de pertenencia con un vínculo afectivo y profundo hacia la persona de su pareja o contacto sexual. Y si no se llega a tratar o darle un manejo adecuado, podemos llegar a un trastorno psicológico o psiquiátrico en un momento dado que afecta la parte psíquica, afecta el bienestar, la calidad de vida y la salud emocional del sujeto. Entonces esto lleva a ver qué otros cambios podemos ver. Por ejemplo, se puede volver agresivo, como puede ser que sea rebelde, como también que tenga inestabilidad o tenga, por ejemplo, aislamiento. También puede experimentar estado de ánimo fluctuante. De momento de ira, enojo, me puede ir a tristeza y me puedo ir hasta un momento de rabia profunda. Puedo llegar a agredir o decir cosas que quizás no pensaba que se van a poder expresar en el momento. Crece la necesidad de sentirse admirado y valorado por las personas que se encuentran a su alrededor y sobre todo con los pares o amigos en comunes en los que ellos conviven. Es importante también destacar que empiezan a cuestionarse las órdenes de los padres, porque me dices esto, a veces pensamos que tenemos una capacidad adulta para resolver el problema, pero no vemos el trasfondo de esa situación o no vemos ese cambio y ese impacto a nivel físico, como mencionó la doctora, a nivel psicológico, que pudo ir con dolor, que pudo ir con felicidad, que pudo ir con la parte de qué atacamiento social voy a tener en un momento dado, qué pensará mis padres, mi madre o mi cuidador primario, y empieza entonces a buscar esa identidad con amigos de pares que no lo van a juzgar. Sin embargo, muchas veces lo que tiende a realzarse es tu conducta fue la mejor. Sin embargo, visto por los padres no es lo más adecuado para ellos. Pues se sienten presionados al momento de tomar una decisión. ¿Estaré haciendo lo correcto? Me juzgo, empiezan a aparecer esos sentimientos de culpas y decirme, ¿estará correcto o será incorrecto? ¿Me lo aprobarán
o me lo negarán? ¿Me permitirán hacer esto o no lo podré ejecutar? Si lo hago, ¿qué dirán mis padres o mis primos o ese amigo quien considero un hermano que me va a dar su opinión? Entonces esas decisiones se convierten en ellos en un proceso difícil de aceptarlo y llevando a eso que cuando ese cambio psicológico empieza a realizarse de manera interna, tanto el hombre como la mujer, empieza a haber un sentimiento de atracción erótico y afectivo. Ya empiezo lo que los jóvenes cuando llegan a la terapia, es que sentí unas maripositas aquí en el estómago, licenciada, yo lo veo y me pongo nerviosa, o la veo y me pongo nerviosa, estoy pensando si físicamente estoy bien o estoy gordita, o me estaré preguntando si me falta ponerme un poquito más en línea. Entonces empieza ese tipo de autoconcepto y autoestima a trabajar. Y empezamos a conocer los famosos amores platónicos. Me saludó, lo viste, estoy súper bien, chévere, y empiezo a sentirme contenta. Y muchas veces se empieza a tergiversar esa información de lo que se convierte en un saludo de amistad, en un saludo de que pensamos que tiene una afección emocional hacia mí. Y entonces, algo que no puedo dejar de destacar y lo voy a tocar muy así genérico, es según Master y Johnson, existen diferentes etapas a nivel orgánico y la doctora Rosa no las puede profundizar, pero esa parte de esas fases del deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución tienen un efecto psicológico, porque yo tengo que sentir que me atrae, yo tengo que sentir que estoy bien, no es como me decía un chico, dicen, eso a lo rápido, rápido, no, eso hay fases, hay etapas, hay identificación en la cual yo me siento contenta, esa persona me llama la atención, me hace moverme, tengo ese deseo, me excita estar con esa persona, me siento bien, y llego a esa meseta donde ya la calor empieza a profundizarse, la parte de reacción física empieza a acelerarse, me puede dar taquicardia, entonces eso me lleva a ese orgasmo, a ese placer, a esa satisfacción sexual que me llega a la resolución de lo realicé, lo logré, pero hay que tomar en cuenta la parte social y la parte de la comunicación. Estos son los puntitos que quería abordar desde la perspectiva de mi presentación y me voy en la misma línea. Pues preguntas, estamos anuentes de escucharlas para tratar de apoyarlos, orientarlos y aclarar las mismas. Así que de mi parte, finalizo mi pequeña intervención en cuanto a la presentación. Bueno, muchas gracias. Procederemos ahora con las preguntas. Primero, quiero recordarles a los participantes que ya se envió el link de asistencia para que puedan inscribirse. Aquí en el chat hay una pregunta que hizo alguien, dice, a nivel de la pelvis, entonces, ¿no hay cambio alguno tras el inicio de las relaciones sexuales? Supongo sería para la doctora Rosa María. Realmente no, porque los cambios de la pelvis, los órganos pélvicos y todo lo demás tiene que ver es con las etapas del desarrollo sexual y con los diferentes cambios hormonales a lo largo de la etapa de la vida de las mujeres. Y pues realmente eso no tiene ninguna relación con el inicio de las relaciones sexuales, porque uno puede iniciar relaciones sexuales tempranamente, ya sea con consentimiento o sin él, o puede iniciar relaciones sexuales a los 40 años, una persona que de pronto por A, por B, por Z no consiguió la pareja que estaba buscando, lo que fuera, y la encuentra más tarde en la vida. Y realmente eso es independiente de lo que tiene que ver con los cambios, con la anatomía del sistema reproductor. Porque la anatomía del sistema reproductor tiene que ver es con las diferentes etapas de la vida de la mujer, que son la prepubertad, la pubertad o la menarca, que es la vida reproductiva, y después lo que es la menopausia y la posmenopausia. Entonces realmente un cambio a nivel de la pelvis por el hecho de iniciar relaciones sexuales, no, anatómicamente pues no, ni fisiológicamente tampoco. Ya obviamente las consecuencias de las relaciones sexuales, si la persona se embaraza, si la persona tiene una infección, etcétera, etcétera, pues claro, ahí sí puede haber cambios tanto a nivel de genitales externos como a nivel pélvico, pero eso es otra cosa que ya entra en lo patológico. Una persona con una relación o un encuentro sexual satisfactorio, normal, y en el cual no hay embarazo, no hay infecciones, no hay nada, porque la persona tomó las precauciones, usó preservativo para protegerse de una infección de transmisión sexual, está en
el preservativo per se es también un método de planificación familiar. Sin embargo, generalmente nosotros recomendamos, sobre todo a los adolescentes, el método de barrera, que sería el preservativo, y otro método más, generalmente hormonal, para tener como una doble seguridad de no embarazo y tener una razonable protección contra infecciones de transmisión sexual. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Alguien externo podría darse cuenta de que has tenido relaciones sexuales, por lo menos en la mujer? Ok, si a ti te ven caminando por la calle, nadie puede saber si la persona ha tenido relaciones o no. Obviamente, si tú vas por la calle y ves a una embarazada, vas a saber obviamente que esa persona ha tenido relaciones. Pero una persona, como dije, que tuvo relaciones, que no tiene ningún tipo de infección, que no hubo ningún tipo de accidente tipo desgarro o alguna cuestión, que no hubo embarazo, etcétera, no tiene anatómicamente en su aspecto general ningún cambio. Claro, si esa persona por alguna razón tiene que ir a un médico ginecólogo a hacer un examen, puede ser que ahí sí se evidencie si la persona tiene un himen que se rompió al tener relaciones, porque no todos los himenes se rompen. Hay himenes que se llaman himenes complacientes, que ellos como que estiran o dilatan y realmente el himen no se rompe. Entonces, siempre hay como ese mito, ese tabú de que si el himen está roto es que la persona ha tenido relaciones, y si el himen está intacto, la persona no ha tenido relaciones. Eso no necesariamente es así, porque el himen se puede romper también por accidentes. Por ejemplo, muchachas que hacen gimnasia, equitación, este tipo de deportes en los cuales pueden tener algún tipo de caída, sobre todo ahorcajadas, que tienen entonces un trauma directo sobre los genitales externos, pueden tener un himen roto y no necesariamente la persona ha tenido relaciones. O lo contrario, la persona que tiene un himen complaciente puede haber tenido relaciones con penetración y no se va a ver una evidencia física. Así es que realmente eso de que si el himen está intacto, la persona es virgen, y si no, no, eso es un mito también. Y la otra cosa también es que yo puedo haber tenido actividad sexual sin penetración, entonces realmente la persona sí es sexualmente activa, aunque no haya tenido penetración, y tiene riesgo igual de infecciones de transmisión sexual y otras cuestiones. Y el hecho de que el himen esté intacto no me va a dar ningún indicio de eso, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta o queda alguna otra duda. Sí, la contestó, doctora, gracias. Hay otra pregunta. ¿El pH de la vagina no se altera ni se producen infecciones si usa preservativo? Ok, el pH de la vagina siempre estamos en riesgo de que se altere, porque nosotros vivimos en un país tropical, donde impera el calor y donde impera el sudor, donde impera la humedad, y todo eso es muy amigo de las infecciones. Entonces, claro, las relaciones sexuales pueden en un momento dado alterar también el pH vaginal, porque como digo, el semen es alcalino. Si uno usa preservativo no va a haber ese contacto con el semen, pero igual ahí lo importante es que la persona conozca su organismo, conozca cuál es su descarga vaginal normal, y como dije, la clave generalmente es que si el flujo es blanco perlado o mucoso transparente, eso es normal, y cuando ya ese flujo tiene algún tipo de coloración amarilla, verdosa, grisácea, blanca en grumos, como si fuera queso cottage, y esa descarga te causa una irritación, que incluso tú puedes ver que tienes el área genital enrojecida, a veces hay como una sensación de hinchazón, eso ya no es normal. Entonces, pero el pH vaginal siempre estamos en riesgo de alteración, porque se altera, como te digo, incluso por los cambios, si uno tiene cambios de estrés, si uno, por ejemplo, tiene que tomar antibióticos, el mismo clima en el que nosotros vivimos. Entonces, por eso siempre es que uno ve la recomendación o se recomienda entre las acciones de higiene del área genital, utilizar jabones que no sean con perfumes, porque esos químicos pueden alterar. Si la persona puede adquirir alguno de estos jabones especiales de higiene íntima que tienen un pH ácido, y hay diferentes marcas en el mercado, no vamos a hacerle propaganda ninguna en especial, eso ayuda. Mantener el área genital lo más seco posible. Nosotros que por ejemplo en verano la gente va mucho a la playa, y entonces tiene la costumbre de que se bañó en la playa, se bañó en la piscina y después se queda por ahí dando vuelta con el vestido de baño húmedo. Esa humedad puede alterar la microbiota vaginal. Si la persona, por ejemplo, ahora que está tan de moda el fitness, es una persona que hace mucho ejercicio, pero entonces se queda con esa ropa de gimnasio, esos pantaloncitos que generalmente son apretaditos, de licra, ¿verdad? Eso puede alterar. Se recomienda siempre usar ropa interior de algodón,
que no sea tan apretada, para que pueda haber una adecuada ventilación del área genital, tratar de no usar siempre pantalones. A veces eso es difícil porque a veces por la naturaleza del trabajo de mucha gente es más cómodo usar pantalones, pero básicamente sería esas las recomendaciones. Pero no necesariamente por tener relaciones sexuales se va a alterar la flora vaginal, pero pudiera ser un factor que sí la altera. Muchas gracias, doctora. Bueno, Aquí con tenemos gusto. una pregunta para la licenciada. ¿Qué tanto influye el consumo excesivo de pornografía y masturbación a la hora de tener relaciones sexuales? Bien, cuando hablamos de influencia, tenemos que estar claro desde la perspectiva en cómo la vamos a utilizar y qué es lo que deseamos utilizar de ella. Debido a que la pornografía y la masturbación muchas veces son catalogadas como algo anormal en la parte de la conducta de identidad sexual del sujeto, tanto del hombre como de la dama. Hay que tener en cuenta la utilidad que se le va a dar, porque muchas veces son utilizadas para identificar hasta dónde puedo llegar yo o qué soy capaz yo de hacer. Es también tomar en cuenta la frecuencia con la que la ves o la observas o la practicas, la edad y el periodo en el que se da. Muchas veces esta observación de pornografías y este tipo de masturbación tiende a tener una despersonalización del sujeto porque puede olvidar en un momento dado que no está en una relación sexual concreta, física, sino más bien traslada ese evento a una situación de una imagen o una escenografía de una película y puede tender a tener una agresión, no de maltrato, sino de fuerza, de impacto hacia al género con el que está practicando su relación sexual, ya sea hacia la dama o hacia el caballero, y puede entonces alterarla. ¿Que la observan? Pues actualmente nuestras consultas nos siguen reflejando que los padres de familia no están informando de sexualidad a sus adolescentes, que los padres de familia tienen muchos mitos, como indica la doctora, y la comunicación no se da de manera clara. Y muchas veces lo que los padres no enseñamos en casa, tienden los jóvenes a buscarlo en una información de red social, que es algo que tenemos muy accesible constantemente, o un amigo o una amiga que nos las pueda enseñar. Y eso es un arma de doble filo y también la utilidad que le vas a dar. Así que va a depender de la funcionalidad y el nivel en el que lo vas a utilizar o practicar en tu vida sexual. Sí, ahí yo quería hacer un comentario. ¿Cómo no, Ahí, doctora? como bien dice la licenciada, están los mitos, ¿no? Y entra también la parte que tiene que ver con la ética, con la moral, con la religiosidad, porque si tú eres de X religión, te dicen que la autoexploración es algo que no es permitido, que eso está mal. Te dicen que el ver pornografía es un pecado, etcétera. Aquí lo importante es dónde viene el trastorno. El trastorno viene si la persona solo puede tener relaciones sexuales satisfactorias, si se excita a través de un video de una pornografía, o si solamente logra tener un orgasmo si se lo provee ella misma, pero si tiene relación con una pareja, por más que la pareja le guste, tenga buenos sentimientos hacia persona, haya química, haya excitación, todo lo demás no logra tener un orgasmo, entonces ahí hay un problema. Cuando ya esto en vez de ser algo que se utiliza como parte de las herramientas o las diferentes cosas que tiene la pareja como para enriquecer su actividad sexual y para conocerse el uno al otro, ya deja de ser esto y tiene que ser algo que es un condicionante necesario para que pueda haber una relación sexual satisfactoria. Y lo otro importante también es lo que dijo la licenciada, que la comunicación, porque las películas pornográficas, todo el mundo es superdotado, todas las mujeres tienen un orgasmo cada medio minuto y a veces le da una imagen de lo que es la sexualidad distorsionada a las personas. Yo, por ejemplo, una vez en un seminario estaba un compañero comentando, porque él hace también parte endocrinológica que tiene que ver con las hormonas, etcétera, y que lo consultan las pacientes porque dice que no tienen relaciones sexuales satisfactorias y cuando van a ver es que la expectativa de ellas es eso que uno ve en las películas o que puede ver en ciertas películas en las cuales todo es como wow, una cosa como fuera de este mundo y resulta que a veces no siempre es así y eso no quiere decir que la persona no haya tenido una buena relación, etcétera. Entonces, es un poco peligroso, sobre todo en gente muy joven, porque hay que aprender a diferenciar dónde está lo que es la realidad y dónde está lo que es la fantasía. Y por eso es muy importante
la comunicación con alguna persona de confianza, idealmente los padres, pero puede ser un consejero, puede ser si la persona es religiosa, alguna figura religiosa, algún pastor, un padre, etcétera, una tía con la que tenga mucha confianza. Idealmente, si la persona ya empieza a tener relaciones o está pensando en tener relaciones, debería consultar al ginecólogo para el tema de planificación familiar, prevención de infecciones, todas estas cosas. Y a través de esa consulta con el especialista también se pueden solventar dudas que tengan que ver con este tipo de temas, porque a veces la persona no toca esos temas porque volvemos a lo mismo, el mito, qué va a pensar la doctora si yo le pregunto esto o si yo le digo aquello, etcétera, o qué va a pensar la licenciada si yo de pronto le digo que yo veo pornografía o que yo me masturbo, etcétera. Entonces todas esas cosas hay que, por eso es que son buenos este tipo de conversatorios, porque uno puede ver cuáles son las inquietudes de la persona y uno puede tratar de irlas guiando y para que la persona entonces vaya teniendo más confianza y se vaya dando cuenta que estos temas no deben ser tabú, que estos temas deben ser hablados de forma, obviamente siempre científica, con respeto, etcétera, pero que se deben conversar y tratar estos temas precisamente para que la persona pueda tener una vida más satisfactoria en todos los aspectos, incluido el aspecto sexual. El aspecto sexual es una parte muy importante de la vida, definitivamente no es lo único en la vida, pero sí es muy importante y si estamos hablando de una relación de pareja todavía más, ¿no? Muchas gracias. Aquí en el chat hay otra pregunta. ¿Es cierto que orinar luego de tener relaciones sexuales disminuye las infecciones de la uretra? Generalmente se recomienda que cuando uno tiene relaciones, orinar antes, pero bueno, a veces eso no es tan fácil porque a veces uno tiene relaciones en una forma no tan mecánica y tan programada como que dentro de media hora voy a tener relaciones, así que mejor voy al baño, ¿no? Pero generalmente uno sí recomienda vaciar la vejiga antes y después y hacer un aseo normal del área genital con un poquito de agua, etcétera, para limpiar cualquier cosa. Y y muy importante lo que ya habíamos mencionado, el secado. Eso no es que 100% te va a prevenir infecciones, pero sí te puede ayudar, porque claro, a la persona orinar, pues ese flujo, ese chorro urinario va a barrer con lo que pueda estar allí ascendiendo por esa uretra, ¿no? Y hay otra. ¿Un ginecólogo puede notar el motivo del rompimiento del himen? Ok, si yo examino a una persona que tuvo relaciones hace 10 días, 15 días, 20 días, un año, un mes, yo no puedo saber si fue porque la persona tuvo relaciones consentidas, si fue porque fue producto de una violación, si fue un accidente. Nosotros nos basamos en la historia que nos da el paciente. Claro, obviamente si una persona llega a tu consultorio y tiene desgarros, tiene signos evidentes de violencia, etcétera, tú puedes inferir que obviamente ahí sí hubo algún tipo de cuestión ya de agresión, ¿no? Pero tiempo después, cuando ya todos los signos de lo que ha pasado, si fue un accidente, si fue lo que fuera, pues no. Eso es parte, siempre hay que recordar que el pilar de la medicina, siempre, 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 aunque estemos en la época súper tecnológica de la abuelita del mundo, amén, donde hay pues toda clase de herramientas diagnósticas, la base de la medicina siempre es la historia clínica, escuchar al paciente, observar al paciente, porque a veces con la forma en que el paciente se expresa, tú te das cuenta que a lo mejor hay algo más que no se atreve a decir, entonces ver cómo tú haces para ganar su confianza para que te lo diga, y el examen físico, ¿no? Pero si yo examino a alguien hoy, que no sé, una señora de 50 años, yo no puedo saber si fue que la primera vez que ella tuvo relaciones fue que tuvo una agresión, si fue consentido o si fue que tuvo algún tipo de accidente. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta algo larga que voy a leer. Quiero iniciar una vida sexual y decidí utilizar un método anticonceptivo inyectable, pero estuve sangrando coágulos. Asumí que mi cuerpo no lo recibió satisfactoriamente. Y ahora estoy pensando en ir al ginecólogo para ver cuál sería la mejor opción. ¿Es común lo que me sucedió? Saludos. Ok. Realmente ella debió ir al ginecólogo antes de iniciar el método, que no me quedó claro en el planteamiento de la pregunta si esa inyección fue recomendada por el médico o si esa inyección fue recomendada porque la vecina, la mamá, la prima le dijo que la usara. Entonces ahí habría que ver primero si la inyección se usó en forma correcta, porque
Si yo tengo que iniciar el método anticonceptivo en X momento de mi ciclo y lo inicio en otro, eso me puede causar alteraciones en el ciclo menstrual. También es común que cuando uno inicia anticoncepción hormonal, los patrones de sangrado menstrual cambien. Entonces, por eso es bueno ir al ginecólogo o al médico. O sea, puede ser un médico idóneo cualquiera, pero más específicamente el ginecólogo, para que se le haga una historia clínica detallada para ver si la persona tiene algún factor de riesgo que le contraindique utilizar algún medicamento en especial. Generalmente las personas jóvenes y sanas pueden utilizar cualquier método anticonceptivo que decidan y es a su escogencia luego de que uno le explica en qué consiste cada método y cuáles son las ventajas, desventajas del método, uno escoge el que se adapte más a la persona. Cuando son personas muy jóvenes, a veces uno busca más anticonceptivos de larga duración y que no tenga la persona que estar haciendo, por ejemplo, todos los días tomándose una pastillita o todos los meses inyectándose, pero no es que porque es joven no puede ponerse un dispositivo o porque es joven no puede usar un LAR o porque es joven no puede usar un anticonceptivo oral. Eso va a ser decisión de la persona de acuerdo a lo que uno conversa con ella y la persona pues esté buscando en esa anticoncepción. A veces si son jóvenes que tienen menstruaciones muy abundantes, ciertos anticonceptivos le pueden ayudar con ese control del sangrado, además del tema de la prevención de un embarazo. Si son personas que tienen menstruaciones con muchos cólicos, muy dolorosas también, o tienen muchos síntomas alrededor de la menstruación, ciertos anticonceptivos específicos le pueden ayudar con eso. Entonces, por eso es mejor iniciar la anticoncepción guiada y recomendada por un médico. Y sobre todo para saber cuáles son los efectos que puede la persona esperar. Muchas veces cuando uno empieza cualquier anticonceptivo, el patrón menstrual cambia y eso puede ser común. Pero siempre es bueno y uno siempre le dice a la persona, bueno, vamos a usar este tipo de anticonceptivo que escogiste porque te pareció mejor por esto, lo vamos a usar por X tiempo y te vamos a dar una nueva cita para que tú vengas, veamos cómo te va, si tienes alguna duda en el uso, lo que sea, o si tienes cualquier problema, regresas incluso antes de esa cita. Pero sí es bueno que consulte con el ginecólogo para ver si, de acuerdo a lo que ella le va a narrar al ginecólogo en la historia, más detalladamente que lo que nos dijo acá, puede ser normal si es esa alteración en el sangrado. Ok, muchas gracias. Una para la licenciada, ¿es normal sentirse inseguro por el tamaño después de mi primera vez? Bueno, pensaría que más que la inseguridad sería qué podrían pensar de mi tamaño, de mi pene al momento de mi relación sexual. Diría yo que también va enfocada a esa parte de la expectativa que yo considero debo cubrir o satisfacer de otra persona. Sin embargo, como psicóloga, estoy destacando que para mí el tamaño del pene o del miembro en un momento dado del acto sexual no se debe convertir en un problema. Sin embargo, sí tendría que descartar en un momento dado si no me centro yo en ese evento del tamaño y no de las fases que yo voy a lograr en el contacto sexual con esa persona. Si bien el tamaño importa, sería la pregunta final, diría yo, ¿está dentro de tu estructura? ¿Piensas que es lo más importante para ti? Porque también va en el tipo de relación sexual y comunicativa que yo tengo de mi pareja, porque si no empiezo a cubrir cada una de las fases que se establecen para el periodo del contacto sexual o relación sexual, yo entonces me voy a preocupar en un evento que al final puedo estar centrado en el tamaño y no en la satisfacción que voy a tener hacia mí y hacia mi persona. Así que como psicóloga diría, céntrate mejor en lo que quieres lograr, en lo que quieres practicar, en el beneficio que vas a obtener, porque sabemos también que a nivel psicológico la relación sexual tiene beneficios. Aliviana estrés, aliviana ansiedad, aliviana depresión, si no hay una depresión mayor profunda diagnosticada por un psiquiatra que necesita medicación. Y aquí la doctora me podrá apoyar con la medicación, también es una parte importante. Pero si no hay un tipo de patología en la parte sexual, es cómo puedo yo cubrir esa relación sexual y que mi pareja esté también contenta. Y si le preocupa el tamaño, entonces diría que tendría que ir a una terapia como psicóloga, porque entonces hay un problema allí, no solo de comunicación, sino también de centrarme en el evento que voy a obtener al final. Y no voy a disfrutar, porque al final la relación sexual se convierte en algo que disfrutamos dos personas.
en un momento determinado, porque hay muchos tipos de trastornos a nivel sexual que hay que descartar en un momento dado a nivel psicológico, pero el tamaño, para mí, no debe influir en un momento dado, porque si hay un tipo de comunicación, es la base de la relación. No sé, doctora, si desea opinar algo más, con mucho gusto. Sí, lo que dice la licenciada, yo pienso que definitivamente, a menos que la persona en algún momento, si la persona tuviera anatómicamente alguna cuestión anormal o que no estuviera bien pues con su anatomía, y la persona ha ido a chequeos médicos desde que era niño con su crecimiento y desarrollo y demás, todo eso se hubiera detectado. Muchas veces la persona, también por lo que habíamos hablado de que hay mucha influencia de lo que la persona ve, los mitos, la pornografía que uno ve, o las películas en general, o lo que fuera, y siempre uno tiene como esa concepción de que tiene que ser un pene de un tamaño gigantesco para que pueda tener una relación satisfactoria. Eso realmente no es así. Si anatómicamente todo está bien, no debe haber mayor preocupación o problema con el tamaño. El tamaño se vuelve un problema si la persona, como dice la licenciada, está tan centrada en eso, tan obsesionada en eso, que eso incluso le produce un bloqueo que no le permite lograr una erección, que no le permite llevar a cabo una relación satisfactoria, que no le permite alcanzar un orgasmo ni a él ni a la pareja. Y entonces ahí, más que todo, sería, pues como dice la licenciada, ir a algún tipo de terapia donde se pueda trabajar ese tipo de inseguridades o ese tipo de mitos que tienen en su cabeza para ver pues qué es lo que realmente es la realidad de la actividad sexual y la satisfacción a través de las relaciones. Porque como dice la doctora, la idea de tener una relación sexual es que haya una satisfacción para las dos personas. Y cuando esa satisfacción se logra, como dice la doctora, va a haber una sensación de bienestar porque hay liberación de hormonas, oxitocina, serotonina, etcétera, que tienen que ver con esa sensación de euforia, de alegría, de bienestar. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que sea una relación que sea satisfactoria para las dos partes. Y también a veces, claro, cuando la persona empieza a tener relaciones, pues suena a veces como un poco raro que uno lo diga, pero obviamente cuando uno empieza a tener relaciones, las primeras veces que uno tiene relaciones, a veces es algo como tan rápido, tan fugaz, que uno prácticamente ya se acabó y uno ni se dio cuenta de lo que pasó. Entonces, a veces la práctica, el ir explorando una persona a la otra para ver qué le excita, qué le gusta, qué le causa placer, etcétera, es lo que nos va a ayudar a que esas relaciones sean más satisfactorias. Y como dice la licenciada, eso más que el tamaño del miembro del varón tiene que ver es con la comunicación que pueda haber con la otra persona. No quiere decir que en un momento dado, si uno tiene relaciones con una persona con la que uno no conoce tanto, no puede ser tan satisfactoria. Pero por eso es que siempre viene la parte esa de pensar que hay una mayor satisfacción con una persona con la que uno tiene química, con la que uno tiene empatía, con la que uno tiene sentimientos, con la que uno tiene una buena comunicación para poder decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto me agrada, etcétera, y siempre estar claro en que todo esto es en pareja y debe ser consensuado por los dos, y que ninguna de las dos personas tampoco se debe sentir presionada de hacer algo que no sienta correcto, adecuado o que le guste solo por complacer a la otra persona. Y yo pienso que eso también es bien importante, ¿no? Para aportar allí, doctora, es importante también la educación sexual que viene desde la infancia. Muchos padres, tanto padres como madres de familia, les dificulta esto de bañarme con mi hijo o con mi hija. Pues considero yo que ahí es donde está la base fundamental de ese proceso de aprendizaje a nivel de pensamiento, de qué tengo diferente yo al caballero, a la dama, y que me va a mí a determinar en la educación continua sexual que voy a tener a lo largo de mi vida, de cómo puede darse esa primera vez, o cómo puede suceder y qué puede pasar, porque también un mito muy, muy grande en nuestro país son los famosos sueños húmedos. O sea, es algo increíble que un adolescente tenga un sueño húmedo, empieza esa estructura familiar a decir qué pasó, en qué momento, entonces empezamos a juzgar. Y el adolescente, de la infancia al adolescente, hace esa transformación cognitiva y viene creciendo como que me preocupo por el resultado, pero no por el proceso, para dar un poquito la perspectiva psicológica también en cuanto al crecimiento y desarrollo cognitivo entre cuerpo y mente. Bueno, muchas gracias. Ya que estamos un poco cortos de tiempo, vamos a finalizar con una última pregunta de las redes sociales.
¿una mala experiencia en su primera relación sexual puede afectar la forma de socializar de las personas? Bueno, Bien. definitivamente creo que esa pregunta es para la licenciada, porque eso va más en el ámbito emocional, pero definitivamente que sí. Y todo va a depender de cómo la persona maneje eso, pero puede, ya sea una mala experiencia porque no fue satisfactoria o porque una persona tuvo un momento dado una situación de violencia a la que fue forzada a una actividad sexual que ella no deseaba, definitivamente que sí puede marcar. Y por eso es que es muy importante lo que hemos tratado de señalar al venir un ginecólogo y una psicóloga, que esto no es algo puramente físico ni es algo puramente emocional, es una mezcla de las dos y un balance entre las dos para que todo pueda fluir adecuadamente, y creo que la licenciada nos puede aportar un poco más en esto. Bien, el decir el impacto emocional está ligado con un apego también emocional o afectivo, porque ese apego que va a tener el sujeto, si fue positivo, lo va a recordar de manera más fácil. Recordemos que cuando pasa un evento negativo, empiezan a trabajarse estructuras como el consciente y el inconsciente en el sujeto, qué quiero traer y qué no quiero traer, qué quiero aflorar y qué no quiero aflorar. Entonces, la parte de que la doctora aborda en que cómo fue mi primera vez, si fue deseado, probablemente lo va a considerar hasta un 75% positivo porque fue su primera experiencia, pero si fue forzado porque fue ultrajado, fue violada o fue por un abuso físico, la persona no lo va a recordar y el impacto emocional va a ser negativo, no va a haber un apego afectivo, al contrario, pueden destacarse algunos tipos de trastornos como ansiedad, depresión, que son los más comunes en este tipo de situaciones, y empieza a pasar el elemento de suicidarme, quitarme la vida, y lamentablemente socialmente no son aceptadas de una manera de apoyo, sino más bien de una manera de juzgamiento. Así que yo diría básicamente que tendríamos que analizar qué tan preparada estoy yo a nivel de cuerpo y mente para esa primera vez, si es de manera voluntaria. Si es de manera involuntaria, estoy de conocimiento que no lo deseaba, que no lo quería, que me voy a sentir mal, sucia, embarrada, una irresponsable, y probablemente el lugar o sus cuidadores primarios van a decir, tú lo propiciaste, tú fuiste la culpable por tu culpa. Entonces empezamos a distorsionar la parte afectiva que todos tenemos, porque todos queremos sentirnos amados en un momento dado. Y amarse no es que, ay, amo porque el tálamo y el hipotálamo empezaron a trabajar orgánicamente. No, también hay una afectación en cuanto al apego y a la emoción. Me siento contenta, me dicen mis buenos días, me tratan bien, soy aceptada, no me juzgan, no se preocupan por el miembro en un momento determinado. Entonces, ese impacto va a variar y sobre todo por experiencia en la terapia, lo sigo recalcando, es más fácil prevenir adolescentes embarazadas cuando los padres o cuidadores primarios se convierten en fuente de información adecuada y acompañan a sus hijas a una primera consulta ginecológica. Pero cuando no, es más impactante y siempre le va a preocupar. Y si lo hago por primera vez y quedo embarazada, ¿qué voy a hacer? Entonces empiezan esos tipos de cuestionamientos a nivel del individuo interno que muchas veces no son resueltas. Así que yo diría que habría que analizar circunstancia, evento e impacto en el sujeto. Bueno, muchísimas gracias a ambas. Estamos muy agradecidas por haber ayudado a realizar esta actividad. Espero hayamos podido aclarar la mayoría de las dudas que hubieron, porque de verdad que nos mandaron bastantes preguntas. Y bueno, de verdad que estamos muy agradecidas, muy agradecidos todos en parte de Scora, de Spock. Y gracias por esta noche y esta agradable actividad. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenernos en cuenta y sobre todo por visibilizar estos temas. Cuando no, si había alguien que quedó con alguna duda, se la puede hacer llegar aquí a Julia y Julia nos las hace llegar a través de Patricia, y entonces ya sea que le mandemos la respuesta a Julia o que de pronto hagamos una capsulita, si vemos que hay muchas personas repiten las mismas preguntas, o incluso hasta si hay mucho interés se puede hacer una parte 2. Todas estas cosas son posibles gracias ahora a la tecnología. Ahora es mucho más fácil poder hacer estas actividades, porque ya no es como antes que uno tenía que desplazarse a X lugar, conseguir un lugar adecuado para que con la capacidad para las personas, etcétera. Ahora fácilmente nosotros cada uno desde donde su casa, su oficina, lo que sea,
puede accesar a la información, y esto lo están transmitiendo, me parece, si no estoy errada, por en vivo en el Facebook de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, así es que eso también después ahí puede quedar grabado, así que cualquier persona que no haya llegado a tiempo o que le haya quedado alguna duda puede revisar nuevamente lo que se ha comentado, y si después de eso sigue con sus dudas, con mucho gusto nos las puede hacer llegar, y si está en nuestras posibilidades, pues trataremos de resolverlas. Muchas gracias también a todos y todas. Esperamos que la actividad sea provechosa, de conocimiento, y estamos siempre a la orden. Los felicito por esa bondad. Yo siempre digo que el que es médico y va a ser médico o trabaja en el área de salud tiene una parte humana muy importante y tiene mucha influencia positiva de manera objetiva a los jóvenes de hoy en día. Y sobre todo vemos, la doctora no me dejará mentir, cada vez más jóvenes buscando el área de la salud, y me parece que eso es un impacto social muy bueno que permite abrir puertas y busca la confianza del adolescente en una consulta. Así que de mi parte, muchísimas gracias y siempre a la orden. Que Dios los bendiga a todos. Amén, igual. Amén, amén. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Buenas Hasta noches a luego, todos buenas y muchas noches. gracias por su atención. Saludos.